A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios, y estamos agradecidos con Dios por darnos esta oportunidad. Amén. Para comenzar, antes de comenzar nuestro TCD, vamos a orar a Dios. Amén. Gracias, Padre. En esta mañana te damos por este día que tú nos das, porque nos das la oportunidad de nuevamente compartir tu palabra, para así poder seguir creyendo, para así poder seguir creciendo también en la fe como hijos de Dios, Señor. Gracias que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón de manera especial y poderosa, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy día vamos a hablar de servidores ejemplares. Para eso les invito a leer el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. La palabra de Dios dice: requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos enseña cuáles son los requisitos para aquellos que van a ser pastores de una iglesia, o para cualquier de ellos que vaya a tener un ministerio dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice en los primeros versículos del 1 al 7 que los líderes de la iglesia deben ser ejemplares en su carácter y testimonio de vida. Es tan importante que los líderes en la iglesia, los pastores, los que están a cargo de la iglesia, deban tener un buen carácter, ¿verdad? Deban tener un buen testimonio de vida, no solamente delante de la iglesia, sino aún en casa, en su comunidad, o los que trabajan en su trabajo, hermanos. Pablo presenta los requisitos de los obispos, o sea, de los pastores. Estos deben, dice la palabra de Dios, que deben gobernar bien su casa. Es importante que todo obispo, ¿verdad?, no solamente enseñe cosas acerca del hogar, sino también lo viva en casa. Amén. También dice la palabra de Dios que deben llevar una vida ordenada y con templanza.
Los que son pastores, somos pastores, tenemos esa responsabilidad de tener una vida ordenada, no tener una vida de desenfreno, ¿verdad? Y también vivir con templanza, Señor, aprender a actuar y a reaccionar de la manera correcta. Amén. También dice la palabra de Dios que deben llevar bien el evangelio. Amén. Deben llevar bien el evangelio con fe, con gracias a los demás. También dice la palabra de Dios que deben haber demostrado un cambio en sus vidas y tener un buen testimonio ante los incrédulos. Es importante que los que van a tener un ministerio en la iglesia sean creyentes, que han recibido a Cristo en su corazón, que se han arrepentido de sus pecados, pero que también, si vamos a darle un cargo, si Dios vemos que le ha dado un ministerio que tiene que ministrar dentro de la iglesia, tenemos que ver que haya habido un cambio. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas personas tienen que haber pasado un buen tiempo y ver frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque si de repente entran al ministerio y son recién convertidos, quizá en algún momento en su inmadurez pueden caer en cualquier circunstancia, ¿verdad? Y puede ser manchado el evangelio, la honra de Dios. Amén. Pablo en sus primeras epístolas hace énfasis a los dones espirituales también. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Pero en 1 Timoteo añade el testimonio de vida, además de los dones espirituales. Hermanos, una persona que está en el ministerio no solamente tiene que tener los dones espirituales, no tiene solamente que hablar en lenguas, no solamente tiene que profetizar, no solamente tiene que llevar con fluidez el evangelio, sino también es necesario una vida ejemplar. Amén. Los dones espirituales y una vida ejemplar tienen que ir de la mano. Porque ¿de qué vale una persona que hable muy bonito en la iglesia, que tenga muchos dones, ¿verdad? Pero en su carácter, ¿verdad? Está mal. No, los dones espirituales y el carácter tienen que ir de la mano en los requisitos de un obispo, amén, de un pastor en la iglesia. Pero también la palabra de Dios en 1 Timoteo habla de los requisitos de los diáconos. Y vemos en los versículos 8 y 13, del 8 al 13. ¿Qué quiere decir los diáconos? Quiere decir de liderazgo. Una cosa es ser pastores, otra cosa son líderes dentro de la iglesia. Son aquellos que de repente se encargan de la escolita bíblica, son de repente que son líderes en los jóvenes, son de repente que llevan algún cargo en alguna célula dentro de un hogar, ¿verdad? Son los diáconos, amén. Estos son similares a los obispos, los requisitos. De hecho, se trata de virtudes que todo creyente debe tener. Cuando hablamos de una vida ejemplar, de un buen carácter, no solamente se trata para los pastores o para los diáconos o líderes. En realidad este carácter, estos requisitos es para todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, ha recibido a Cristo en su corazón, tiene que tener este carácter, un carácter de Dios, ¿verdad? Un carácter que muestre el amor de Dios, que muestre el carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Los que tienen un cargo dentro de la iglesia deben ir madurando. O sea, nosotros como creyentes vamos a ir madurando en nuestro carácter. Amén. Y no solamente tenemos que madurar en nuestro carácter, sino en nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Verdad? ¿Somos soberbios? ¿Somos orgullosos? De repente somos impacientes y nos enojamos rápido con aquellos que se equivocan en el liderazgo.
O somos mansos, humildes y los tratamos con mansedumbre. Les tratamos de enseñar aún cuando se equivoquen. Amén. O sea, es importante que como líderes de la iglesia no solo veamos nuestro carácter y que vayamos madurando en él, sino que aprendamos a relacionarnos con las demás personas, con nuestros hermanos en Cristo, porque ellos van a ver cómo nosotros nos estamos comportando. Ellos ven todo. Quizá nosotros no vemos de repente, pero ellos van a ver cada palabra. Así que tenemos que tener bastante cuidado en eso, hermanos. Es importante que los cónyuges o las mujeres que ejerzan también algún cargo, algún liderazgo dentro de la iglesia, también, ¿verdad?, no sean honestas, no calumniadoras ni soberbias, sino fieles en todo. También como mujeres en Cristo, si estamos dentro del liderazgo de la iglesia, también debemos ser mujeres con virtudes, con una vida piadosa delante de Dios. Amén. ¿Y cuáles son los beneficios? Y de repente unos dicen, no, es cierto, yo tengo que tener una vida ejemplar, yo tengo que actuar así, vivir así, pero para los que actúan de manera ejemplar y viven de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y teniendo estos requisitos y no tomarlo como una carga, ay, estos requisitos que me ha dado lo podré cumplir. No es que tú lo vas a cumplir en tus propias fuerzas. Cuando tú eres nacido de nuevo, recibes al Espíritu Santo en tu vida y es Él que te va a llevar a vivir una vida ejemplar para Dios. Primeramente vivimos para Dios. No es que nosotros vamos a demostrar ante la gente que somos así, que somos asá, ¿verdad? Sino que primeramente nuestra vida tiene que ser delante de Dios, tener una vida ejemplar delante de Dios, en la intimidad con Dios. Y esa vida, si tenemos una vida ejemplar con Dios, para con Dios, también se va a ver reflejada ante los demás, se va a ver reflejada en el ministerio, como pastores, como líderes dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Verdad? Los beneficios de quienes ejercen los cargos, ya sea como obispos o diáconos dentro de la iglesia, son la honra de parte de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Quién no quiere recibir la honra de parte de Dios? Y no solamente de Dios, sino la honra de los hombres, de las personas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un caminar fiel, un caminar piadoso delante de Dios, los hombres también lo van a ver. Y no solamente van a hablar de nosotros, sino van a hablar de nuestro Dios. Porque nosotros no vamos a manifestar lo que nosotros no somos, sino vamos a manifestar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se va a manifestar a través de nuestras vidas y es el Señor quien va a ser glorificado a través de nosotros. Pero además de estos beneficios vamos a crecer en nuestra fe, hermanos. Vamos a madurar. Nuestra fe se va a volver más fuerte, bien ahí cimentada en Cristo. Amén. Es importante, hermanos, que entendamos que los dos requisitos principales de todo servidor en una iglesia, sea de pastores o líderes dentro de la iglesia, son dos cosas. Tiene que ver con nuestro carácter y con nuestro trato para con los demás. Amén. Tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra humildad, con el carácter, nuestra humildad, nuestra fidelidad, nuestra templanza, nuestra bondad, nuestro amor para con los demás y nuestro trato, cómo nos comportamos con los demás. ¿Somos pacientes? ¿Somos bondadosos? ¿Verdad? Como nuestro carácter. Rápidamente nos airamos y somos de repente ahí, nos ofuscamos con aquellos que se equivocan, que no hacen las cosas como de repente queremos.
No, ¿verdad? Es importante el trato, ese trato suave, ¿verdad? No un trato áspero, no un trato impaciente con los demás, ¿no? La vida del verdadero cristiano consiste en llevar una vida de agradecimiento a Dios y de fidelidad a Dios sin importar las circunstancias en la cual nos encontremos. Para eso Dios dice, ¿cómo se va a formar ese carácter en mi vida? Y nos parece quizá imposible, ¿verdad? Hermanos, Dios va a usar aún las pequeñas circunstancias en nuestras vidas para ir formando este carácter en nuestras vidas. No es que lo vamos a tener ya de un momento a otro, sino que este carácter se va a ir formando con el día a día en nuestras vidas, se va a ir formando aún con esas pequeñas cosas que aún pasan en tu casa. De repente, cómo actúas con tus hijos, cómo haces los quehaceres en el hogar, cómo haces tu trabajo, ¿verdad? En la empresa en la cual también desempeñas tus funciones. ¿Cómo lo haces? En esas pequeñas cosas, cómo eres tratado con tu jefe, ¿verdad? O en la casa con los hijos, con los esposos. Esas pequeñas cositas que nos parecen quizá, no creo que Dios me quiera usar a través de esto, quiera formar. No. Esas cositas pequeñeces va a usar en tu vida para ir formando el carácter de Cristo en tu vida. Un carácter como Dios quiere, y así vamos a poder tener estos requisitos para tener un buen liderazgo, para tener un buen pastoreado dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a terminar en esta mañana con una oración. Padre Santo, gracias porque tú nos enseñas que estos requisitos no solamente son para los obispos, los diáconos, pastores o líderes, sino es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Gracias, Señor, porque aún tú vas a utilizar esas pequeñas cosas para formar ese carácter en nuestras vidas, Señor, para ser servidores fieles, para ser servidores prudentes, para ser servidores, Señor, dignos, Señor, de ti, Padre Celestial. Gracias, porque tú nos ayudarás. No estamos solos. Tú nos ayudarás a hacer bien y correctamente las cosas de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto, hermanos, estar con todos ustedes. Espero que este tiempo, ¿verdad?, de devocional sea de mucha bendición para sus vidas. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Adiós. A Jesús seguiré.